Las 2 de la tarde con 36 minutos. Continuamos en la rotativa del aire. Hoy es lunes 6 de diciembre del 2021. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño hasta las 3 por RPP, la voz de todo el Perú. Ya está con nosotros Diego Pajares y RPP Data, que hoy nos tienes... ¿Qué tema? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Efectivamente, ¿no? Hoy día tenemos que hablar de el puesto de secretario general del despacho presidencial, nuevamente, ¿no? En las últimas semanas hemos visto cómo el ex secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, es investigado, y no solo de ahora. Este puesto ha tenido en años pasados controversias, polémicas, pero ¿sabías que, por ejemplo, para ser secretario general, ya sea en el despacho de la presidencia o en determinados ministerios, no se necesitan requisitos mínimos? ¿No? En el siguiente informe que hemos hecho, hemos rastreado cuál es la norma que permitió que se bajara la valla, en dónde se ha bajado, y además del despacho presidencial, cuándo fue que se quitaron las exigencias, porque se quitaron, ojo, hoy ningún requisito aplica en algunos ministerios para ser secretario general. Vamos a escuchar el informe. El cargo de secretario general del despacho presidencial no ha sido ajeno a las controversias. A Bruno Pacheco, ex brazo derecho del presidente Pedro Castillo, lo precedieron Luis Nava con Alan García, Guillermo González Arica con Alejandro Toledo, entre otros. Pero ¿qué pasa cuando eliminan los requisitos mínimos para ser nombrado en un puesto tan delicado e importante como este? El pasado 26 de julio del 2021, 2 días antes de que el expresidente Francisco Sagasti deje Palacio de Gobierno, se modificó el clasificador de cargos del despacho presidencial con una resolución firmada por el entonces secretario general del despacho presidencial, Félix Pino Figueroa. Hasta ese momento, para ocupar ese cargo era necesario por lo menos tener 10 años de experiencia en el sector público o privado y 5 años dirigiendo personal. Además, se sugería tener título profesional con grado de maestría y conocimiento de otro idioma. Justo antes de que asuma Pedro Castillo, esos requisitos se redujeron a simplemente ser designado por el presidente. La eliminación de requisitos a pocas horas de asumir el nuevo gobierno y 5 días después de una reunión de 2 horas y media entre Castillo y Sagasti es por lo menos sospechosa, comenta el analista político Oscar Díaz. No cualquiera puede ser secretario general de Palacio de Gobierno. Sin embargo, extrañamente, 2 días antes del cambio de gobierno se eliminaron los requisitos. Es decir, como en la época del Imperio Romano, cuando Calígula nombró a su caballo senador, así estamos hoy en el Perú. El presidente puede nombrar a cualquier persona no calificada en el cargo si es que él lo decide. Todos los especialistas coinciden en que el puesto de secretario general debería mantener estos requisitos mínimos para evitar problemas, agrega Díaz. No es nada nuevo los escándalos que estamos viendo de corrupción. Se ha dado también en otros gobiernos. Pero si a eso le sumamos que estamos eliminando los requisitos mínimos que se requieren, obviamente lo único que estamos garantizando con ello es empeorar las condiciones y crear el caldo de cultivo perfecto para más escándalos de corrupción. Para entender por qué la norma permite que un secretario general pueda ser nombrado sin tener título ni experiencia, debemos retroceder hasta el 2017. El 6 de enero de ese año se publicó el Decreto Legislativo 1337. En él se clasificó a los secretarios generales como funcionarios públicos de libre designación, poniéndolos al nivel de ministros o viceministros, es decir, como personal de confianza. El documento está firmado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, su primer ministro Fernando Zavala y el entonces ministro de Economía Alfredo Torne. Además del despacho presidencial, en el Ministerio de Defensa también se quitaron los requisitos para el puesto de secretario general de esa cartera. La modificación del perfil para este puesto también fue firmada días antes del cambio de gobierno, el 9 de julio, por la exministra Núria Sparch. Hasta ese momento, los requisitos para ser secretario general del Ministerio de Defensa eran los mismos: título universitario, posgrado y experiencia general de 10 años y 5 años como jefe. Tras la modificación, no se necesita nada. Eliminar esas exigencias trae problemas para todos los peruanos, comenta la abogada especialista en gestión pública, Teresa Santillán. Deberíamos pensar en los problemas que acarrearía esto para la nación, porque quienes tengan que dirigir el gobierno estén en un puesto público de confianza o no, deben tener la capacidad suficiente como para que puedan resolver los inconvenientes, conflictos, situaciones que se presenten en el gobierno.
Otro ministerio que tampoco pide requisitos para el cargo de secretario general es el de la producción. Su clasificador de cargos de 2017 exceptúa a este puesto de condiciones precisamente por tratarse de un funcionario público. ¿Por qué deberíamos considerar pedir requisitos para ser secretario general? La profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Carla Gaviño, comenta. La ausencia de requisitos da espacio al debate. Recordemos que de las secretarías generales dependen, por ejemplo, las direcciones generales de asesoría jurídica, de planeamiento, planificación y presupuesto, y las orientaciones para el manejo de todo el trámite documentario de la entidad, entre otros. El conocimiento de gestión pública puede sumar mucho valor en puestos como este. Un puesto de tanta confianza y que aún con requisitos ha traído problemas en el pasado, debería tener una mayor atención, sostienen los especialistas. Solo así evitaremos más Brunos Pachecos y Luis Navas en el futuro. Un informe de RPP Data. Paradójicamente, Jaime, en el despacho presidencial y en el Ministerio de Defensa, lugares donde se eliminaron los requisitos para ser secretario general, se presentaron en los últimos meses controversias, ¿no? El ya mencionado Bruno Pacheco, y recordemos que el exministro Ayala nombró a su secretaria de despacho como secretaria general de Defensa, ¿no? Claro. Han habido polémicas, ¿no? Pero todas las fechas coinciden. Justo antes de que inicie el nuevo presidente, el presidente Castillo, su mandato, se eliminaron estos requisitos. Y todo esto nos lleva al decreto legislativo 1337 en el año 2017, que los equipara a los secretarios generales como al mismo rango, digamos, de ministros o viceministros, es decir, funcionarios públicos que no requieren ningún tipo de requisito para ser nombrados, ¿no? Las fechas están ahí, ¿no? Intentamos conversar también con un vocero de Servir, porque nos decían, por ejemplo, que en el caso de los ministerios están ellos en proceso a adaptarse, a publicar sus manuales de perfiles de puestos de acuerdo a la norma de Servir, ¿no es cierto? Y en Servir los lineamientos, como son los secretarios considerados funcionarios públicos, pues no exigen que tengan requisitos. Hay todo un tema ahí, no hemos logrado todavía hablar con un vocero de Servir, estamos haciéndolo, pero vamos a seguir ese tema porque las razones para hacer estas modificaciones son, o decían que eran en el decreto legislativo de 2017, fortalecer institucionalmente el Estado y la calidad de atención al ciudadano. Eso evidentemente no necesariamente está ocurriendo, ¿no? No sé si al final se está logrando. Ahí están los datos y los datos nos dicen cosas a las cuales hay que prestar atención, Jaime. Muy bien, Diego, muchas gracias. Era Diego Pajares en RPP Data, las 2:44. RPP Data.